¿qué tal? Soy Irene Torices y esto es Ideas que Ayuden. El día de hoy, en 10 preguntas al especialista, hablaremos de las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes durante la actividad sexual. Y para ello nos acompaña el doctor David Alam González. Él es médico cirujano, ortopedista y traumatólogo, especialista en cirugía articular. Hola David, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí a tus órdenes, como siempre. Pues muchísimas gracias. Pues para empezar a platicar de las lesiones musculoesqueléticas que se presentan más frecuentemente durante la actividad sexual, primero platícanos qué es el sistema musculoesquelético. Bueno, el sistema musculoesquelético está constituido básicamente por músculos y huesos. Se encarga de la locomoción, es decir, nos permite realizar la marcha. Tiene también función de protección, por ejemplo, en la caja torácica, nos guarda a los órganos importantes como pulmones, corazón, grandes vasos, etc. Y también nos permite el sostén. Básicamente son las funciones más demostrables que tiene el sistema musculoesquelético. Y es el que nos permite caminar, la marcha, sentarnos, la movilidad, sostenernos. Y por supuesto tener actividad sexual. Por supuesto, importantísimo. Colocarnos en diferentes posiciones Así y realizar es, diferentes así movimientos es, durante así la es. misma. Pero los movimientos los hacen los músculos y huesos. Y es por eso que se pueden lesionar fácilmente eso. también durante la actividad sexual. En efecto. Bueno, si te parece, y para llevar un orden de arriba hacia abajo, o céfalo-caudal, como dirían en términos médicos. Céfalo-caudal. Ustedes, empezamos por las lesiones que desde mi consulta como sexóloga se me han presentado de manera más frecuente. La luxación de la articulación mandibular por practicar el sexo oral. En esos casos, ¿por qué se presenta este tipo de lesión? ¿Y cómo debe atenderse de manera inmediata? ¿Y quién sería la persona indicada para realizar, para colocar nuevamente la mandíbula en su lugar? Sí, fíjate que en este caso puede ser producida por la succión continua de la práctica del sexo oral, y también considero yo que las dimensiones del pene pueden formar parte de esta patología traumática, y consiste en que el cóndilo, es decir, la estructura que se une de la mandíbula que se une con el cráneo, se sale de su lugar. Y es una lesión muy dolorosa que tiene que ser tratada inmediatamente, porque te limita la función en el sentido del hablar, del comer. O sea, literal te quedas con la boca abierta. Con la boca abierta, no puedes cerrar la boca y con la mandíbula hacia adelante. En este caso lo que tienes que hacer inmediatamente es inmovilizar con una fronda, eso es muy común, y llevarte a un especialista. Una fronda, un paliacate, es un paliacate que te tome toda la cabeza y que te inmovilice la mandíbula. Y tiene que ser llevado con un especialista porque se requiere de maniobras especiales para llevarla a su lugar otra vez. Es muy doloroso y lastima mucho un pequeño nervio que pasa por ahí, produce calambres y más. ¿Y cuál es la maniobra que se realiza para regresar a su lugar la articulación? Sí, se pone al paciente, yo como médico en la parte posterior o hacia adelante, tengo mucho cuidado de meter mis dedos en la arcada dentaria con un pañuelo o algo que amortigue una posible mordida. Unas gasas o algo. Unas gasas enredadas en los dedos, desciendo la mandíbula y la echo hacia adelante del paciente, y así podemos conseguir que se reduzca la luxación. Es rápido, es inmediato, pero hay que hacerlo con un especialista que tenga conocimientos. ¿Y requiere de algún tratamiento posterior, como algo para disminuir el dolor o para prevenir que llegue a haber alguna lesión del nervio que pasa por la articulación? Inmovilización con una fronda, como habíamos mencionado. Y por supuesto nada de sexo oral durante varios días. Nada de sexo oral durante varios días, desafortunadamente. A ver, y tú hiciste referencia a que era una lesión que se presentaba más frecuentemente cuando hay sexo oral o cuando le acariciamos con la boca el pene a un hombre. ¿Se llega a presentar cuando se realiza sexo oral a una mujer o es menos frecuente? Yo creo que es menos frecuente, ¿no? Así es difícil que eso suceda porque es diferente la forma de hacerlo. La estimulación es distinta. Oye, y tú decías que tenía que ver también con el tamaño del pene, pero tiene que ver también con la colocación de la lengua y en general de los músculos que rodean a la boca para que esta luxación se presente con más frecuencia? ¿O hay cierta predisposición también a que se presente la luxación de la articulación de la mandíbula?
Bueno, sí puede haber determinada disposición, pero sí tiene que ver con la práctica propiamente dicha. Y la posición de si está sentada la paciente o una posición forzada, de lado. Hay mil maneras de que eso pueda suceder. ¿El estrés puede incrementar el riesgo de que se dé esta luxación? No necesariamente, en mi punto de vista. Ok. Y vámonos ahora con el cuello. O sea, una de las más comunes es la que tiene que ver con lo que yo le llamo el síndrome del exorcista. Porque de repente estás en una penetración posterior o la famosa posición de cucharita, ¿no? Uno de los dos de la pareja atrás y pues quieren que al mismo tiempo les estés besando e incluso te jalan el cabello para que puedas voltear bien y besarlos de manera adecuada, entre comillas. Ahí, ¿qué es lo que llega a pasar con los músculos del cuello? A mí me han llegado con tortícolis, así diagnosticados por su médico con tortícolis. ¿Qué sería para empezar la tortícolis? Y en esos casos, ¿cómo se atiende y qué otras lesiones se pueden presentar en el cuello por este tipo de posiciones forzadas? Efectivamente, por posiciones forzadas. La tortícolis, que es de lo más frecuente, que es la contractura de los músculos que rodean a la columna cervical en una posición forzada. Esto no permite que haya buena movilidad. Los pacientes no pueden girar para el lado contrario por el dolor tan intenso y el espasmo. Un nudo básicamente, prácticamente es un nudo de uno de los dos lados o de ambos lados. Se afectan músculos tales como el esternocleidomastoideo, es el músculo más visible que tenemos en el cuello, que nos permite hacer flexión, extensión y rotaciones de cabeza. Y el tratamiento pues es conservador, desde medicamentos hasta el uso de collarín cervical para regresar a su postura normal. A mí se me hace que es muy difícil que puedas tener una luxación de una de las vértebras, sería demasiado forzado, tal vez en algún tipo de tendencia de sexual. En una práctica sadomasoquista, por ejemplo, ¿podría ser? Sí, podría ser hasta peligroso, hasta la muerte por ahorcamiento, ¿verdad? Pero ya sería distinto, ¿verdad? O sea, en estas prácticas donde te ponen un collar como si fuera de una mascota y que de repente se les puede llegar a pasar la mano, ahí sí se podría producir una luxación. La idea es producir placer mediante el ahorcamiento o la simulación de ahorcamiento hasta determinado límite, pero si se pasa un poquito de la presión o de la compresión del cuello, pues hasta la muerte. Hay casos, hay ejemplos así muy, muy famosos, ¿no? Oye, David, y los esguinces cervicales que ahorita se me estaba ocurriendo, así como sucede este famoso síndrome de latigazo, que es cuando te pegan en el coche por detrás y de repente rebota tu cabeza de adelante hacia atrás y se produce un desplazamiento de las estructuras de hueso que forman el cuello. Puede producirse también, no sé, cuando estás en la posición de perrito y que llegues a chocar tu cabeza con la cabecera o con el apoyapiés de la cama. Puede suceder, no es tan fácil, pero puede suceder, y más que nada es contractura de los músculos de la columna cervical o del cuello y de los pequeños ligamentos que conforman la articulación de cada vértebra del cuello. Y ahí se elonga, con collarín cervical, medicamentos, a veces ni siquiera es necesario, ¿no? Nada más el dolor con tratamiento conservador, relajantes musculares, compresas, sí. Rehabilitación. ¿Es conveniente darle masaje a la pareja cuando está presentando esta lesión de manera inmediata? Sí, porque acuérdate que son contracturas musculares, un masaje relajante valdría la pena en ese momento. ¿En qué caso requeriría inmovilización? ¿Solo cuando hay una luxación? Sí, no, cuando hay un verdadero esguince, un grado 2, un grado 3, pero por una postura forzada, más que un latigazo, sino sostenida y forzada. Por eso le llamo el síndrome del exorcista. ¿Para que se dé toda la vuelta? Pues porque prácticamente quieren que le gires la cabeza para verlo de frente y a los ojos, aunque esté él detrás o ella detrás de ti, ¿no? Vamos ahora con las lesiones que ocurren en los brazos, que también me llegan con gran frecuencia, el famoso síndrome de la noche de bodas. ¿Qué es para empezar? Pues sí, es una lesión parcial, reversible, que consiste en la compresión de un grupo de nervios que salen del cuello hacia el brazo, que se llama plexo braquial. Es un exceso de compresión, ya sea de la pareja femenina sobre el masculino, en el hombro. O del masculino en el masculino, o de la femenina en la femenina. Ya sabe la diversidad. ¿Sí? Y consiste en parestesias, adormecimiento del brazo, a lo mejor falta de movilidad, pero es temporal. Y generalmente ocurre cuando me quedo yo recostado, recuesto mi cabeza
sobre el hombro, Y sobre durante horas. el sí, pecho durante muchas horas. Durante horas. Y mi brazo se queda Así atrapado, por decirlo de alguna forma, debajo del cuerpo de la pared. Efectivamente. Oye, y es reversible. Es reversible. Normalmente se le pide que intente hacer ejercicio, dar medicamentos antineuríticos. Eso quiere decir medicamentos que estimulen el nervio para que se recupere la movilidad y la sensibilidad vuelva a su normalidad. Más o menos cuánto tiempo tarda. Bueno, puede ser 24 horas, 12 horas quizá, aproximadamente. Y no son tan graves, hay otro tipo de lesiones igualitas, el del borracho se me ocurre mencionarlo, que se queda dormido durante 48 horas y se duerme el brazo, son más tardías las recuperaciones. Y es algo relativamente parecido. Que pueden además combinarse las dos, ¿no? Porque si estás teniendo actividad sexual en estado de ebriedad, pues no nada más es la compresión que causa el que esté tu pareja apoyando su cabeza sobre tu cuerpo, sino incluso, a ver, acabas de tocar un punto importante. O sea, habitualmente cuando sucede en una persona en estado de ebriedad es porque se queda dormido sobre su propio brazo. Exactamente. Una persona que se está masturbando boca abajo y se queda dormida la persona, ¿puede también presentar este tipo de lesión? Es muy difícil, es muy difícil. No creo, no he visto ni un caso. Yo sí, por eso te pregunto. Es muy difícil, pero digo, el mecanismo de producción de esta lesión es parecido. Y es menos rápida de que se recupere la persona. No creo, es también reversible y son a corto plazo. Entonces, ¿de qué depende que sea más tardía la recuperación de una persona que está en estado de ebriedad y se queda dormida sobre su brazo? El tiempo de exposición, o sea, más permanencia, el borracho se queda dormido 48 horas, 24 horas en una posición. ¿No tiene que ver con la ingesta de alcohol? Bueno, por el estado de conciencia. Pero el alcohol no influye en que se produzca la lesión. No, el alcohol no, es el estado de Ah, bueno, conciencia. no es cierto. Yo ni bebo, pura agua. Desde hace mucho tiempo. Ok, a ver, otra bien frecuente que me llega a mí a la consulta, y seguramente a ti también, pero yo no sé si a ti te confiesen por qué razón. La famosa lumbalgia o el dolor de la espalda baja por la posición de cartoncito de cerveza. Es decir, uno de los miembros de la pareja cargando al otro, sea que esté reposando la espalda de uno de ellos sobre la pared o no. ¿Qué tan frecuente es? Y en esos casos también el tratamiento es convencional, tradicional. Es relativamente frecuente y hay algunos que sí son capaces o tienen la valentía, porque luego les da pudor de confesarlo. Es frecuente, es una lumbalgia noble, por decirlo así, porque aunque sí es molesto, no pasa una semana que se pueda recuperar con medicamentos. Para que estén de nueva cuenta en acción. En acción, sí. No generan lumbociatalgia. Generalmente no generan lesión de los nervios de la columna lumbar, solamente es la estructura muscular. Es decir, no llegan a comprimir el nervio ciático, que es lo que generaría una lumbociatalgia. Así es. Y tú me comentabas en alguna ocasión que en las mujeres también se puede presentar esta lumbalgia en algunas posiciones. ¿Me puedes recordar en cuáles? Porque no recuerdo exactamente en cuáles es. En la posición, sobre todo en esta genupectoral, o coloquialmente conocida como posición de perrito. En esa se puede presentar. Fíjate que ahí están un poquito más sometidas ellas, por la postura donde el pecho está hacia la cama y la cadera está expuesta hacia arriba. En esa posición está muy forzada. Y supongo que será más frecuente en mujeres que tienen, o en personas, porque puede ser también que sea una penetración en posición del perrito de un hombre, que tienen un abdomen flácido y una flacidez también en los músculos que rodean todo lo que es la zona pélvica. Sí, porque recuerda que los músculos le dan estabilidad a los huesos. Una persona con un abdomen sólido pues es menos propenso a que pueda sucederle. Y vámonos con las lesiones articulares. También me llegan con frecuencia hombres y mujeres con inflamación de codos y de rodillas por la posición habitualmente del misionero. Exacto, sí, por presión, ¿verdad? Básicamente por presión. Y en la rodilla, ¿y sabes qué? También depende de la superficie donde estés practicando el acto sexual. Ahora sí que, como dice la canción, la cámara de piedra. La cámara de piedra. Oye, porque se recomienda mucho también eso, necesitas una superficie con una cama, ni muy blanda ni muy dura. Ortopédica, ¿sí? sexualmente Sí, ortopédica. Sexualmente ortopédica. Y si estás en el suelo o en un Mayatex, que es una especie de
de Tapete de alfombra, ejercicio. pues empieza a tener lesiones como raspaduras, algún proceso inflamatorio ahí relativamente de la articulación, como rodillas y codos, que son reversibles, pero es por la superficie y por el contacto, por la continua compresión de las estructuras articulares. Son igualmente dolorosas que las son otras. dolorosas, un raspón se te cura en 5 o 7 días, y depende de qué tan raspado quedaste. Y depende de qué tan bueno sea tu proceso de cicatrización. Exacto. También. Y un tratamiento conservador. Generalmente no pasa más allá que ello. Oye, y los famosos y malqueridos calambres. Sí, fíjate que estamos platicando acerca de eso. Y hay personas más susceptibles que tanto en el acto sexual como en otras situaciones pueden presentar en el ejercicio. Hablando del acto sexual, pues bueno, esa persona tiene que tener una dieta rica en potasio. A ver, pero para empezar, ¿por qué te da un calambre? O sea, si de repente tú estás en la mera pasión del asunto y se te queda la pata tiesa, o de repente ya sientes que la nalga se te hizo así, ¿no? Nudo completamente. ¿Cuál es la razón por la que se presenta el calambre? Sí, porque tienes el músculo continuamente sometido hasta casi prácticamente la fatiga muchas veces, y cuando el músculo llega a ese estado se contractura y empieza a producirse los calambres. Se llama tetanización, que es prácticamente igual que los calambres, ¿sí? Pero es porque llega a un estado de fatiga. El músculo se fatiga en ese momento. Por eso es recomendable que estés cambiando y que estés haciendo diferentes cosas para que no te suceda. Y hay personas más susceptibles para ello. Y me estabas diciendo que tiene que ver también con la dieta. Sí, a estas personas se les recomienda que tengan dieta rica en potasio, como plátano, ¿verdad? Que coman mucho calcio, o hay que tomar calcio. O sea, entrarle a la tortilla sí, y al plátano, claro, con gusto. Con gusto. Y si no, pues algún sustituto alimenticio podría ser. Caltrate, ¿verdad? Calcio y potasio, básicamente. ¿El ejercicio ayuda a prevenir este tipo de lesiones? Sí, fíjate que las personas que son más flexibles, elásticas, tienen menos riesgo de estas lesiones. Por ejemplo, fíjate que el yoga, hacer la yoga, los pilates, ese tipo de ejercicio que te mantiene muy elástico, ¿verdad? Con los músculos muy flexibles, pues vas a tener menos problemas. Hay mujeres que son muy elásticas y flexibles, hay otras que son muy rígidas, son las que vienen con mucho dolor. Bueno, también conozco hombres que son poco flexibles. También hay hombres poco flexibles, pues. Digo, no quise ser discriminativo. Pero finalmente no incluiste a los hombres No en este asunto. También sucede. Ok, en eso estoy de acuerdo en las lesiones que pueden presentarse del cuello hacia abajo, pero en el caso de la luxación de la articulación mandibular, ¿qué ayudaría? Porque ahí, pues, aparte de masticar chicle o goma de mascar, ¿de qué otra manera se podrían hacer ejercicios para prevenir una luxación por la práctica del sexo oral? Bueno, para empezar, las posturas que adopten para practicar sexo oral que no sean tan forzadas, ¿verdad? Porque de pronto quedas chueco del lado derecho al lado izquierdo, y hacer ejercicios de cuello, con los ejercicios de cuello que se recomiendan para los estiramientos. Es más suficiente contracturar continuamente, abarcas un poco los maceteros y le da mayor resistencia y más estabilidad a la articulación temporomandibular. A ver, hay una que se me estaba pasando y que también me llega a mí con relativa frecuencia a la consulta. Empiezan también, me supongo que es un proceso de tetanización o de fatiga de los músculos de la mano por una masturbación frecuente, y es mucho mayor en mi consulta sexológica en hombres que en mujeres, aunque hay mujeres que también llegan a presentar. Que literal se les queda la mano de garra. Sí. También es reversible y es temporal, pero es por el sometimiento, la manera de la masturbación masculina, pues es más común que se pueda presentar esto, no en las mujeres tanto. Pero ahí tiene que ver también con la posición que adoptan para autoestimularse o para masturbarse. Por la posición porque yo me imagino que y la constancia. Que puede no ser tan frecuente si lo estás realizando sentado. Pero si estás, como te decía yo hace un rato, recostado boca abajo y con la mano, además haciendo presión todo tu cuerpo sobre la mano, ¿puede ser más frecuente? Sí, yo creo que sí es más frecuente. Ahí tienes tu mano más sometida y tienes una posición antifisiológica y lógicamente se puede contracturar. También de una manera reversible, es reversible. El tratamiento es conservador, dale medicamentos antiinflamatorios
y un relajante muscular, quedará dolorido unos días y nada más. Y que aprenda la lección. Bueno, pues creo que ya le diste tranquilidad a muchas de las personas que nos ven en Ideas que Ayudan, sobre todo cuando dices que todas las lesiones son reversibles, porque en muchas ocasiones sí llegan en realidad muy asustados los consultantes, y más frecuentemente cuando ven que pasa el tiempo y particularmente no cede el dolor en la articulación temporomandibular, o no recuperan del todo la sensibilidad o la movilidad cuando presentan el síndrome de la noche de bodas. A veces la lumbalgia no les presenta tanto porque es algo que pareciera ser más común en la vida de todas las personas, ¿no? Que tener un poco de dolor de espalda por diferentes posiciones, por cargar algún objeto pesado, pero me parece que es muy interesante el que nos platiques cómo se pueden presentar estas lesiones y sobre todo que todas tienen una solución positiva en el corto plazo, que es algo muy, muy importante, y sobre todo las medidas preventivas que tenemos que tomar. Entonces, pues ya saben, hay que hacer ejercicio, tener una buena alimentación, tomar mucha agua, así también es. supongo, ¿no? Para mantener una buena hidratación y en consecuencia mantener también todo nuestro sistema musculoesquelético, músculos, articulaciones, huesos, en buenas condiciones. Ahí también dijimos que hay que entrarle al calcio, ya sea por la vía de la tortilla o por otros medicamentos sustitutos, ¿verdad? Claro. ¿Algo que les quieras decir a nuestros visitantes? Bueno, es muy importante también considerar que los hábitos higiénico-dietéticos, mantenerse delgados, es muy importante porque el paciente o la persona que está que es obesa tiene más propensión a tener lesiones por presión, etcétera, durante el evento sexual. Hábitos alimenticios, las caries, hay que mantener una buena dentadura. ¿Sí? A ver, y en este caso las caries que tendrán. Bueno, pues puede generarte lesioncitas, por ejemplo en el caso del sexo femenino, que puedas transmitirle algún proceso infeccioso. Es muy importante. Más con infecciones de transmisión sexual. Digo, hablando de ya fuera del sistema musculoesquelético, ¿verdad? Muy bien. Pues no sé si quieres darnos tus datos, ¿sabes dónde te pueden ir a visitar para que resuelvan este tipo de situaciones en caso de necesidad? Soy Isaac David Alam González, estoy en el Hospital Ángeles Metropolitano, en el consultorio 605 en la Torre Diamante. Mis teléfonos son 55 84 66 84, 55 84 55 93 y un correo isacayam@hotmail.com. Ahí estoy a solas. Ayam con doble L, ¿verdad? Con doble L. Pues esto fue Ideas que Ayudan, 10 preguntas al especialista. Yo soy Irene Torices Rodarte y los números telefónicos de Geisha son 11 14 05 40, 65 95 15 31 y nuestras redes sociales @sexosinlata en Twitter y en Facebook geisha.oficial. Hasta la próxima.